Gracias, Emily, y muchas gracias a todos los que asisten a estos martes empresariales. Es uno de los objetivos que tenemos en la Asociación de Egresados, el poder unir este puente de los egresados con la comunidad estudiantil, sobre todo en el área de ingeniería, donde es tan importante que los estudiantes, a medida que van terminando su carrera, vayan teniendo algún contacto con la vida fuera de la universidad, es decir, la vida profesional, que escuchen de manera directa de algunos egresados cuáles han sido sus experiencias, sus retos, qué recomendaciones pueden darles. Hay muchísimos cambios año a año en el mundo profesional y la idea es que ustedes puedan aprovechar estas charlas. Son realmente multidisciplinarias, no buscamos que se hable de temas muy especializados, para eso tenemos las otras charlas, que son charlas complementarias a los cursos de los últimos 2 años en las diferentes especialidades de ingeniería, pero estas charlas de los martes empresariales buscan darles algunos consejos, algunas recomendaciones y una visión de lo que les espera, independiente de cuál sea la especialidad, ¿no? Así que estamos muy contentos. Este semestre hemos tenido muchísimas charlas, mucho más que el año pasado, y esa era la meta, ¿no? Así que nos anima a seguir trabajando en este tipo de actividades y poder el segundo semestre venir con nuevos temas y tratar de hacer cada vez esto más interesante para beneficio de ustedes los estudiantes, ¿no? Ese es el objetivo. Así que, sin más preámbulo, voy a darle la palabra a nuestro expositor de hoy, a César Mendoza, para que inicie su presentación. Adelante, César. Buenas Muchas tardes. gracias, ingeniero. Perfecto, gracias. Bueno, primero saludarlos a todos. Espero que se encuentren todos bien en casa también con esta situación de la pandemia. Y es un agrado estar aquí con ustedes. Es un espacio, la verdad, que muy, muy valioso. Yo hace varios años que no he podido pasar por el campus de la PUC. Sin embargo, estoy conectado constantemente a través de las redes, a través de la página y de los informativos, y veo cómo avanza toda la conectividad que tenemos ahora, y yo creo que ahora cada vez más este tipo de espacios de compartir información, de compartir experiencias y conocimientos, es dentro de todo una de las cosas positivas que nos está dejando todo este trabajo que ha venido en estos últimos años, ¿no? Incluso tener estas posibilidades de intercambiar información cada vez más a través de medios como este. Así que es un agrado estar con ustedes. Yo el día de hoy voy a compartirles algunos conceptos, algunos ejemplos y algunas ideas que quiero, ojalá, dejar instalada para ustedes como reflexión relacionada con la innovación dentro de las empresas. Es un campo, es un ámbito de conocimiento que sigue creciendo, que está, de hecho, tiene mucho todavía por crecer, por explorar, y es una de estas ciencias que aún todavía está en formación, donde todavía se está generando conocimiento durante todo este tiempo y en los últimos años cada vez más, ¿no? Esto es justamente lo que trata el intraemprendimiento, ¿no? La innovación dentro de las empresas. Voy a presentarme rápidamente, porque ya lo hicieron. Bueno, yo soy ingeniero de la PUC, como comentaban, informático. Tengo esta maestría en el Centro, un MBA, y también tuve la oportunidad de pasar ahí algunos meses en Holanda, haciendo el doble grado. Tengo una especialización en innovación estratégica, que me ha permitido un poco especializarme cada vez más en todo este nuevo ámbito de trabajo que tiene que ver con la innovación. A nivel de trabajo, aquí lo voy a repasar un poco rápido, pero bueno, yo pasé la mayor parte de mi experiencia trabajando en aerolínea, primero en LAN, luego LATAM. Empecé de practicante y pasé, bueno, por varias áreas que se ven ahí, de asistente, analista, ejecutivo de operaciones. Al inicio empecé con la parte de tecnología, pero luego me fui adentrando en lo que es el negocio aeronáutico y el transporte aéreo, y pasé
a áreas más de negocio, como en este caso como jefaturas de operaciones, luego pasé a subgerente de operaciones del aeropuerto, a subgerente de servicio a pasajero, que es un mundo completamente diferente, pero que tiene realmente donde se vive el negocio de la aerolínea. Y después, los últimos años los pasé en Chile, trabajando y viviendo por allá como gerente corporativo, que veíamos a raíz de la integración que tuvimos LAN y TAM, que no sé si por ahí habrán un poco leído la historia, estaba al tanto, con la unión o con la fusión de estas dos grandes aerolíneas en Sudamérica, se forma esta empresa LATAM, que es la que existe hoy, donde se tenía que homologar, estandarizar y armonizar todos los ámbitos del trabajo. Y ahí es un poco donde se genera una casa matriz, un headquarter en Chile, y bueno, donde justamente fui invitado ahí a participar, a formar parte. Luego de eso, retorno a Perú y llevo un poco la aventura y el emprendimiento. Compañeros también de la Católica, formamos una consultora que sigue operando hasta hoy, pero en esa etapa yo directamente trabajé full time, primero formando las bases de lo que sería esta consultora, que es una empresa de consultoría de procesos, de excelencia operacional, y también desarrollando software a la medida, ¿no? Es una aventura que finalmente se pudo materializar y que la verdad que también entregó mucho de estas vivencias de primera mano de lo que es trabajar emprendiendo, de lo que es trabajar creando desde cero un negocio y tener que alimentarlo y ir formándolo, ¿no? Y finalmente, desde hace 2 años, pasé a la empresa pesquera Exalmar, que es una empresa de pesca industrial, donde trabajo actualmente. Estoy a cargo de todo lo que son los frentes de innovación, con los proyectos de mejora continua, que tiene que ver con la forma de trabajo en manufactura de clase mundial en las plantas. Tenemos 7 plantas de procesamiento de harina, aceite y de congelados marinos, y la parte de tecnología, que tiene que ver con TI netamente, y con desarrollo de plataformas como parte del trabajo de transformación digital también que estamos haciendo como todas las compañías. Entonces, eso es un poco el resumen de mi currículum. Ahora, hablando un poquito de mis logros, esta es la parte en la que generalmente uno pues reflexiona sobre las cosas buenas que ha podido hacer, que va mucho más allá del contenido que está en el LinkedIn. Pero la verdad que para mí, mi primer logro, mi gran logro, creo, de la vida es poder estar felizmente casado y tener una hija. Esta es una foto de un partido Perú-Chile cuando vivíamos en Chile. Así que ahí afuera hay esta seguridad que quería sacarnos porque éramos, digamos, los visitantes en ese momento. Y otro de los logros que me ha acompañado felizmente desde que dejé los videojuegos, digamos, es el deporte. Entonces, bueno, me he dedicado gran parte también de mi tiempo y de mi energía a eso. Hago maratones, carreras de montaña, triatlón, que por ahí si han leído son unas carreras bien exigentes y un poquito locas de entrenar y de vivir. Así que si me ven corriendo en la madrugada ahí por la Costa Verde en Mayas, ya saben que es porque estoy entrenando para alguna carrera. Ahora, respecto a la agenda, bueno, yo he separado un poco la agenda en 4 partes y voy a tratar de seguir una secuencia lógica, porque lo que me interesa finalmente es que podamos reflexionar y utilizar un poquito de cuestionamiento y análisis respecto a lo que está sucediendo con el emprendimiento dentro de las empresas. O sea, lo que vamos a hacer es empezar desde los conceptos, pero ir guiando un poquito la conversación. En este caso yo la voy a llevar, pero si tienen alguna duda en algún momento, les pido que la anoten en el chat, y ahí vamos a poder luego leer las preguntas. Eh, y además, si en algún momento por ahí se va la conexión o algo, también les pido que me avisen, porque bueno, yo voy a estar aquí como entregado a la presentación. Y vamos a ir repasando un poquito cómo se conecta esto con lo que es las organizaciones, o sea, en sí, por qué es que están haciéndolo, por qué deben utilizar esto, cómo se conecta con las metodologías ágiles, que es ahora lo que está también muy en boga, que seguramente ustedes lo conocen por los cursos de la universidad, y finalmente,
algunas conclusiones o consejos relacionados a cómo puedo yo implementar todo esto, ¿no? Cómo pueden ustedes implementarlo, sabiendo que están en un momento muy interesante de sus vidas, que no se va a volver a repetir, que es este momento en el que uno sale al mundo laboral y tiene toda una perspectiva y todas unas posibilidades donde poder desempeñarse, pero sobre todo poder ir leyendo también cómo está cambiando el contexto, porque eso nos va a permitir poder encajar mejor nuestras habilidades, sus habilidades, con lo que el mercado necesita y también con aquellas actividades donde ustedes sientan que generan mayor valor. Y la generación de valor, ahorita vamos a explicar, no es solamente estar referida al retorno económico. ¿Qué es la innovación y qué es el emprendimiento? ¿Qué es o qué no es? Bueno, lo primero es plantearles aquí algunas palabras que tienen relación. O sea, cuando hablamos de innovación, por ahí mucho tiene que ver con creatividad, porque generalmente cuando se le pregunta a una persona de a pie, generalmente rápidamente habla de ideas nuevas, de poder generar nuevos productos. Luego se les pregunta por ahí a personas que por ahí han estudiado un poco de esto, o han leído, o han tenido la oportunidad de ver algún artículo, y por ahí ya hablan de agregar valor, de las startups, del mundo digital, o de la tecnología en sí. Entonces la innovación, además, la relacionamos muchas veces mucho con la tecnología, pero realmente ninguna de estas palabras que están aquí, si bien están relacionadas, o salen en las búsquedas que uno puede hacer en el Google, no representa directamente esto, lo cual significa que estos conceptos hay que tenerlos en realidad bien claros antes de empezar cualquier conversación alrededor de este tema. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver un par de videos. El primer video voy a cambiar aquí de pantalla y lo voy a mostrar, eh, y luego les voy a pedir que ustedes resuelvan un Menti para ver a ver qué es lo que opinan. A ver un momentito. Voy a poner el video ahora, tiene audio, para que puedan ahí darle volumen a sus audios. Si es que no se escucha o hay algún problema, me interrumpen, por favor. Sed cada verano desde 1886. ¿Pero qué podíamos hacer para mantenernos frescos después de tanto tiempo? Crear la botella de hielo Coca-Cola. Una edición especial de verano hecha completamente de hielo. Era una idea tan sencilla y tan simple que dije, ¿por qué no la han hecho? Pero cuando comencé la producción me di cuenta por qué no. Tuvimos que superar muchos obstáculos, la temperatura, el transporte, el llenado. I'm a kind of ice freak, and tonight our instant index begins with a new idea. A bottle made entirely of ice. I really want to drink one of these things. The folks at Coca-Cola want to help you cool made off. entirely out of ice. But that's a good idea. It's great, isn't it? Especially here in Pattaya. The If we can have plastic the bracelet helps you hold it without getting frostbite, and when you're done, it just melts Made away. entirely from frozen water. Yeah, forget No that. quedó ni una botella en los kioscos. Y en la playa tampoco. Este es un primer ejemplo de una idea que se logró concretar y ejecutar. Y lo que les voy a pedir ahora es que puedan ingresar al Menti, que está aquí, o sea, ponen menti.com, ingresan este código, seguramente que lo han usado antes, y ahí les van a aparecer unas preguntas para que puedan llenar. Yo lo voy a ir acá monitoreando. Si alguien tiene algún problema, me avisa. De todas maneras, aquí en el chat voy a poner aquí las alternativas. Perdón, la dirección.
Ya, perfecto. Ahí veo que ahí hay varias personas que han resuelto, hay 9. Hay unas más. Está buenísimo esto porque como no vamos a poder hacer una discusión completamente abierta, es bueno recoger su opinión aquí. Yo luego les voy a contar cuáles un poco las conclusiones. Ahí veo que está bien dividido los votos, la votación está bien dividida, estamos haciendo costumbre. Y me parece que ahí estamos con los 14. Ok, entonces vamos a tomar aquí como muestra representativa estos 14 votos, que aquí se ve, como ustedes pueden observar, que hay un poquito una división, ¿no? Algunos dicen que este Ice Bottle Coca-Cola es una estrategia de marketing solamente, otros dicen que es creatividad, como casi un tercio, y hay también un tercio de personas que está abogando por llamarlo innovación, ¿ya? Entonces, esto está súper interesante porque generalmente a veces los resultados no salen así tan parejos, y aquí básicamente, antes de darle digamos, mi veredicto, mi conclusión, que es una opinión en realidad, pues vamos a ir a un segundo video. Este video está aquí, igualmente voy a ponerle con audio. Today we're out at a typical rural community called Holneck, nicely spread out homes, but very little infrastructure. Particularly lack of access to water is a problem. People carry water in buckets on the head, and that's about 5 gallons. The HIPPO water roller was designed by 2 South African engineers. They started designing a wheelbarrow that had a low center of gravity. The wheel was the most expensive component. That's when the idea was born, let's put the water inside the wheel. Then I supposed to, with this water, I fetch from there. I supposed to wash hair, and I supposed to cook, I supposed to clean the floor. Then this 20-liter bucket is too small. It's a tradition and a cultural issue really that women are left with the task to collect water and provide water for the home. That automatically drags in the children also play a part there as well. This bucket is so difficult and I'm tired now. How does it feel? How does your head feel? I does not feel good, my head. When the women get older, they tend to feel the impact on their spine, and it can cause a lot of pain and premature aging. This particular container can actually carry 24 gallons. Today we are handing out 100 of these HIPPO water rollers. We try to encourage local communities to keep pushing government to give them water on tap. We don't have water. That's why we're here today. The reality of the situation is that it's going to take many, many years. We have distributed about 27,000 of these rollers to date. It may sound like a lot, but it's barely scratching the surface in terms of the need. The mothers in the homes now have more time to spend on other important household tasks. A lot of children who spend so much time collecting water can now more regularly attend school. The benefits are immediate. As soon as a family is given one of these, it changes their life straight away. Ok, entonces aquí, en un minuto voy a cambiar esto. Pues de igual manera, les pido que ingresen al mismo Menti, que refresquen con F5 y que vayan dando su votación, ¿no? Ahí les va a aparecer la pregunta, ¿qué es el HIPPO Roller?
Perfecto, aquí se ve. Se acentúa mucho más una de las opciones, que es innovación. Ahí estamos ya con 13 votos. Bien, vamos a ver si hay alguno más por ahí. Y ninguna, ok. Y en el caso de la segunda opción, lo que parece es una buena idea, creatividad y ninguna, ¿no? Entonces, bueno, aquí en este caso sí, ya digamos, por cómo están los votos, se nota claramente que hay una inclinación por la innovación. Entonces, yo les quiero contar ahora, básicamente, ustedes van a ir resolviendo, digamos, dando la respuesta a esto a través de lo que vamos a ver ahora, pero en principio, bueno, ambos están haciendo uso de la creatividad definitivamente. Ahí ya nos vamos anticipando, nos vamos adelantando el hecho de que las formas de crear nuevos productos o crear nuevas soluciones pueden ir realmente en un rango muy diverso de situaciones y donde la tecnología como tal no tiene que ver con la digital necesariamente. La tecnología en realidad está en cada una de las manifestaciones que tenemos, que hace, digamos, el conocimiento ponerlo en práctica. Entonces, ambos utilizan la tecnología, ambas están agregando valor a su manera, pero claro, hay una que tiene mucho más impacto por lo que se ve, ¿no? Aparentemente impacto generando valor. Entonces, el hecho de poder identificar este tipo de ejemplos nos va a llevar un poquito a aclarar también los conceptos. Estos conceptos tienen que ver con, esta es una lámina bien conceptual, pero va a ser una de las pocas que tiene estas definiciones de diccionario. Cuando hablamos de innovación, hablamos de un cambio no trivial o una solución nueva y sistémica que resuelve un problema y agrega valor. Además, es un conjunto de etapas, metodologías que son estructuradas y que permiten generar innovación de manera consistente y predecible. Entonces, si mezclamos ambas, aquí digamos que lo que debería quedar un poquito debería resaltar es, primero que hablamos de una manifestación que no es algo trivial, es un cambio significativo, que tiene que agregar valor en el entorno, lo cual no significa necesariamente que sea económico, sino que tiene que agregar valor a alguien, o sea, resolver un problema. Y eso se puede manifestar de diferentes formas. De hecho, muchas empresas hacen cosas como la que hace Coca-Cola, no necesariamente para ganar más dinero con esas botellas. Lo más probable es que hacer esa botella de hielo, fabricar la fabricación unitaria, cueste más que lo que cuesta hacer la botella de plástico en volumen, a gran escala. Sin embargo, probablemente lo que está detrás es tratar de agregar valor de reputación, tratar de agregar un valor de marca, de poder generar incluso publicidad momentánea para la marca, para que pueda llamar más la atención. Ya vemos cómo incluso las empresas ahora también dependen mucho de esa reputación, y que cuando ocurre alguna pequeña situación mediática puede afectar incluso lo que es la marca, como en el caso de Coca-Cola, que ocurrió hace poco también, y hace cambiar el valor de la empresa. Entonces, cuando hablamos de valor, hablamos de muchas cosas, incluyendo a las personas que rodean esta organización, que tiene que ver con la comunidad, con los proveedores, con los clientes, con las asociaciones, etcétera, que de alguna manera podrían beneficiarse. Y además, que no tiene que ser esto al azar, no es algo fortuito el llegar a estas soluciones. Para que se puedan llamar innovación, no tienen que ser, digamos, cosas de flor de un día. Se tratan de metodologías o de formas estructuradas. Creatividad, aquí, bueno, básicamente es pensamiento original, capacidad de generar nuevas ideas, y generalmente para entregar un resultado o producto original, ¿no? Pues generalmente lo que va a pasar es que la innovación se nutre de la creatividad humana. Entonces, esa es un poquito la dependencia de esto. La creatividad en realidad permite que muchas de las innovaciones lleguen a realizarse. Y cuando hablamos de proyecto, lo pongo aquí porque de acuerdo al PMI es un emprendimiento con un tiempo definido, que se lleva a cabo para crear una solución nueva, un resultado único, y que está compuesto por actividades bajo una lógica. ¿Por qué también lo agrego aquí? Porque en realidad la manera de poder llevar a cabo las ideas de manera que creativamente podamos tener
para poder resolver problemas y agregar valor, finalmente hacer innovación, deberíamos enmarcarlo, deberíamos acostumbrarnos a enmarcarlo dentro de lo que son proyectos. Y ahora les voy a explicar por qué. Los proyectos de innovación, en general, dentro de una empresa o en algún negocio nuevo o una startup en general, son cambios significativos que generan entornos sostenibles. Aquí ya nos vamos quedando con algunos conceptos. Pero pueden estar enfocados en productos, como los que hemos visto recién, pero puede ser también un proceso, puede ser un modelo de negocio nuevo, puede ser nuevos canales de relación con mi cliente o relación con mis propios colaboradores, como estamos teniendo ahora, por ejemplo, tantas herramientas y tantas tecnologías que se están poniendo realmente de moda y que están empezando a tomar valor a raíz de la pandemia. La relación con los stakeholders, por ejemplo, algún cambio en el modelo de proveedores o de personas de interés también es una innovación. Y de estructuras también, estructuras organizacionales. Entonces, en realidad, cuando hablamos de innovación, ya también para que vaya quedando claro, estamos hablando de todo ese abanico de acción. En tercer lugar, hay que saber de que aquí, en cualquier proyecto de innovación, hay un alto riesgo, una alta incertidumbre y ambigüedad. Estas palabras, luego poco a poco van a ver que se repiten, porque efectivamente, hacer un proyecto de innovación significa hacer un cambio significativo. Entonces, al hacerlo, yo estoy tomando un riesgo. Lo más probable, de hecho, según las estadísticas, es que el 75% falle, por ejemplo, ¿no? En algunas estadísticas que se hacen con los proyectos de innovación que se hacen en el primer mundo. Entonces, quiere decir que para poder llegar a una situación de éxito tengo que probar varias veces, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso ya vamos dándonos cuenta. Y además que tiene que ver con largo plazo, porque generalmente no tienen, como tienen que desarrollarse algo, que generalmente pueden partir de cero, necesita un tiempo de maduración también. Y cuando tiene éxito, tiene alto impacto. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, aquí, ustedes saben más o menos cómo se ubica esto, seguramente lo habrán visto, pero quiero repasar aquí que cuando hablamos de mejora continua, hablamos de cambios y de hábitos cotidianos, de un trabajo de corto plazo, de poder identificar desperdicios, utilizar Lean, utilizar PPM, PPS, Kaizen, entonces hacer todo este trabajo cotidiano, ya sea en nuestro día a día o incluso llevarlo a la práctica en las fábricas, pero eso tiene un retorno límite, tiene un retorno de 5 a 20%, que es lo que, digamos, de lo que invierto, lo que puedo ganar. Si hablamos de mejoras incrementales como proyectos ya un poco más de mayor envergadura, se desarrollan en corto plazo, mediano plazo, y tienen un cierto retorno que es mayor. Pero cuando hablamos de innovación, netamente, bajo los conceptos de la izquierda, hablamos de largo plazo y que podríamos ganar incluso más del 60% del retorno. Que quiere decir que con todas estas ideas, por ejemplo, yo me imagino que ustedes deben tener en mente muchas startups, que realmente es una parte de toda la innovación que se está dando de una manera mucho más veloz, mucho más desestructurada por momentos, más disruptiva, y que al final genera toda esta libertad para poder probar ideas nuevas, ideas de negocio nuevas, no solamente ideas de negocio, con retornos muy altos, y que en el tiempo, además, por la escalabilidad que tiene, pueden llegar a ser, obviamente, mucho más que este valor que se ve. Entonces aquí se ve un poquito cómo se distribuye el retorno con el uso de los recursos y la temporalidad. El intraemprendimiento va resumiendo un poco todo lo que estamos viendo recién. O sea, en realidad es un concepto nuevo, que fue acuñado en los 80s, en realidad nuevo entre comillas, porque ya en los 80s han pasado algunos años. Sin embargo, la idea de todo esto es poder generar lo que se llamaría una cultura dentro de las empresas. Las empresas se van dando cuenta que necesitan aplicar prácticas de innovación y que en realidad les es muy difícil hacerlo. Eso es algo que tienen que yo se los puedo, digamos, les puedo dar fe por la experiencia que he podido tener, es que realmente las empresas saben que tienen que hacerlo, lo están buscando constantemente, buscan este tipo de prácticas de innovación, pero en realidad cuesta hacerlo. Cuesta, y ahorita les voy a también preguntar por qué cuesta tanto, pero si lo logramos hacer, podemos aprovechar capacidades en la empresa. Me refiero a conocimiento, pericia de las personas que trabajan ahí muchos años,
conocimiento de la problemática de los vendedores que tienen contacto con el cliente y que los escuchan y que tienen relaciones e historias donde hay muchas oportunidades, conocimiento de los operadores que trabajan en las máquinas de la fábrica y que saben exactamente dónde, cuándo y cómo fallan las cosas y que ellos pueden tener muchas de las soluciones también. Entonces, hay mucho know-how y muchas capacidades formadas, pero lo que falta finalmente es poder estructurarlo. Uno de los grandes desafíos aquí es que teniendo toda esa materia prima, que es el conocimiento, las personas, la cultura incluso que se desarrolla con el transcurrir de los años, y las situaciones de éxito que van formando las empresas, porque el hecho de que de que no logren hacer innovación no significa que no sean exitosas. Hay muchas empresas que van teniendo éxito por diferentes ámbitos, pero finalmente, para poder tomarle, digamos, el sentido y agarrar el timón de todo esto, necesitan hacerlo de manera estructurada. Y finalmente la idea con todo esto, como un poco como lo dicen los creadores un poco de esta corriente, es que los colaboradores, el personal, los trabajadores, los empleados, digamos, se conviertan en especie de emprendedores, ¿no? Por eso van las comillas, emprendedores, que quiere decir que ellos viven la cultura, pero viven el negocio también. Entonces se adueñan, se hacen cargo y lo sienten de tal manera como si fuera suyo. Entonces logran volcar todas esas energías, esa búsqueda de oportunidades para poder hacer que la empresa, como todo, pueda encontrar mejores opciones, mejores alternativas de emprendimiento, en este caso de productos o de innovación, ya como lo hemos visto que abarca todo, ¿no? Entonces, no hay que estar solamente en el área de innovación o en la gerencia de innovación, en la jefatura de proyectos de innovación para poder hacer emprendimiento dentro, intraemprendimiento, ¿no? Eso es un poco lo que se proclama aquí. Y como muestra, digamos, un poquito de que esto empieza a tomar sentido, hay pues todos unos rankings, toda una metodologías, porque están constantemente las empresas ahora luchando y persiguiendo ser las más innovadoras. Entonces, en el ámbito mundial ya se ve un poco cómo las empresas se van enmarcando y van generando estas culturas, o van en camino a generar cultura en muchos casos, pero no solamente empresas de tecnología. O sea, aquí algunas, obviamente las principales y las grandes, que son las que tienen mayor valor generalmente ahora, en estos años modernos, son como Apple, Amazon, donde uno podría decir Microsoft, donde uno puede decir claramente tecnología, ahí estás todo el tiempo haciendo nuevos productos, probando cosas, y claro, ahí se nota. Pero también hay compañías que no tienen que ver necesariamente con la tecnología, como podrían ser Johnson & Johnson, de consumo ácido, Procter & Gamble, la misma Coca-Cola, Abbott, que es una química, un laboratorio químico, Bosch, Walmart, IKEA, que en realidad si ustedes empiezan a navegar se dan cuenta de que son empresas que siempre están creando cosas diferentes, pero no necesariamente de tecnología digital, o sea, no necesariamente en la web, ni una app, sino están haciendo constantemente cambios en la forma de comunicarse con su cliente, en la forma de comunicar, de entregar su servicio, en los métodos de pago, ¿no? Bueno, aquí incluso aparece, por ejemplo, Adidas, ¿no? Etcétera. Esto igual ustedes lo pueden buscar, es un estudio de Boston Consulting Group, que es una de las empresas consultoras más grandes del mundo, que hace este tipo de análisis, ¿no? Entonces, un poco quería transmitir un poquito eso de cómo hay todos unos matices aquí en cuanto a dónde se puede desarrollar innovación y ser los más innovadores del mundo. Les voy a contar dos ejemplos globales, un poco para entender. En este caso, seguramente ustedes han escuchado mucho de Toyota, en los cursos de mejora continua, de gestión de la calidad que han podido tener ustedes en la carrera. Seguramente han escuchado de Toyota porque es uno de las empresas emblemáticas que tienen que ver con Lean Manufacturing, donde se crea el TPS, el Toyota Production System, y que luego viene aparte de hacer lo que es el Lean, ¿no? Actualmente en el mundo occidental. Entonces,
ellos ya desde hace más de 20 años empiezan a trabajar en esta idea, y eso está en el libro de Toyota, ¿no? En el Toyota Way, que es, es un bestseller, o en los otros libros también que hay muchos, varios relacionados con la historia de Toyota, que hablan de cómo en un momento ellos se plantean utilizar energía renovable y empiezan a trabajar con estos autos, con la idea de hacerlos eléctricos, pero al principio lo tienen que hacer híbrido. Y todos los desafíos que eso conlleva, y en realidad ellos lo hicieron de manera, digamos, por voluntad, digamos, hasta cierto punto, porque ellos fueron marcando la pauta como pioneros, y lo que tenemos ahora con este ya modelo, que es el Prius, que cumple 20 años, que no sé si lo han visto por ahí, pero actualmente es totalmente renovado, y es uno de los más vendidos en su serie. Pero ahora todas las otras compañías también siguió esos pasos, ¿no? Trabajando de esta manera, con un proyecto que en este caso fue de largo plazo, tuvo que tener toda una estructura, una metodología, generar cambio cultural, el hecho de que muchas personas se capaciten, de que formen nuevas capacidades, y finalmente lograr finalmente atender el producto, que ya viene a ser solamente el resultado, ¿no? Pero hay todo un proceso aquí. Y, por ejemplo, otra más reciente, que tiene que ver, por ejemplo, con esta empresa Prosegur, que desde hace un par de años está probando toda una tecnología para poder hacer vigilancia con drones, donde también se ve claramente que cómo esta empresa se tiene que adaptar, adecuar y buscar nuevos mecanismos, ¿no? Y manteniendo lo que es el core del negocio, utilizar algunas tecnologías, probarlas, obviamente para poder llegar a lanzar esto, han tenido que pasar todo un camino, ¿no? Que ahorita vamos a explicarlo generalmente cómo se compone de experimentación. Pero bueno, finalmente son cosas que están pasando, situaciones de cambio que están sucediendo. Entonces, ahora que tenemos un poquito más claro, digamos, los conceptos que tienen que ver con la innovación y el entretenimiento, la pregunta es, ¿y por qué las organizaciones deben aplicarlo? ¿Por qué deben usarlo? O sea, ya lo están usando, pero se ve que lo están usando de repente por ahí más las grandes, o lo están usando las que parece que trabajan con más tecnología, las que tienen más presupuesto. En realidad, deberían usarlo todas, que aquí no es solamente un tema de presupuesto, ¿no? Como vamos a mirar recién. ¿Por qué tienen que hacerlo? La respuesta corta y breve es porque estamos enfrentando nuevos entornos. Y seguramente no sé si habrán escuchado de este término que es VUCA en inglés, que tiene que ver con los 4 atributos de lo que está sucediendo actualmente desde hace algunos años, que son entornos, contextos de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad y de ambigüedad. Cada uno de estos atributos es diferente, ¿no? Para empezar. Y esa mezcla, ese mix, es un cóctel que realmente hace que el dinamismo que tiene ahora el hacer negocios en una empresa pequeña, mediana, grande, tiene en realidad toda una turbulencia que tiene que sobrepasar. Y una de las maneras de poder hacerlo y estar siempre por delante y no estar persiguiendo todo el tiempo la pelota, es utilizar este tipo de metodologías y este tipo de corrientes dentro de la empresa, es instalarlo. Por ejemplo, aquí, bueno, esto es una mirada de lo que son los liderazgos de las compañías, pero tiene un corte, digamos, de la foto de lo que fue a inicios del siglo pasado, 1967, y bueno, hace algunos años. Aquí solo para poder marcar, digamos, la manera en que se van moviendo primero el valor de las empresas, que va junto con el crecimiento de la riqueza en el mundo, pero también como, a diferencia, por ejemplo, de la segunda columna, donde tenemos empresas de telefonía, de fotografía, Kodak, General Motors, de motores, de oil and gas, como es esta de aquí, Texaco también, de venta, de retail, de General Electric, etcétera, que por ahí seguramente, bueno, de repente algunas no las conocen, porque de hecho algunas ya prácticamente ya no están en el mercado como lo eran originalmente. Pero estas empresas realmente eran líderes, y no líderes en los 60, les hablo de que esto en realidad va marcado casi hasta los 90, 2000. Recién hace 20 años, más o menos, es donde
empieza una vorágine muy, muy cambiante en lo que es el valor de las compañías a nivel mundial, donde se van despuntando empresas como Amazon, como Apple, o Microsoft, ¿no? Y ya un poco más último, digamos más reciente, Facebook, Alphabet, etc. Aún hay algunas empresas como ExxonMobil, que tiene que ver con combustibles, con petróleo y combustibles, pero claro, realmente el liderazgo, y si vemos el ranking 2020, realmente pues los primeros 8 puestos están abarcados por empresas modernas, ¿no? Donde actualmente la primera es Amazon. Que Amazon no es necesariamente una empresa de tecnología, sino, como deben saber, Amazon tiene toda la parte logística, que es la parte del core, pero también tiene toda unos servicios, por ejemplo, de cloud computing, de la nube, de servicios tecnológicos, de inteligencia artificial, y lo que han hecho realmente ellos, en el caso de Microsoft y Amazon, por poner un ejemplo y adelantarme un poquito, es que realmente se han tomado tan en serio este tema de la innovación, que gran parte de su presupuesto está destinado solamente a probar cosas nuevas. Igual que Google, que acá no aparece todavía en este ranking, pero en el 2020 sí que está dentro de los top 5. Y realmente lo que hacen, como ustedes han podido mirar, y seguramente están más al tanto incluso que de repente que mi generación, es que la cantidad de productos que han ido ellos sacando, probando, incluso algunos que no han resultado, ¿no? Como Google cuando sacó estos lentes donde se podía trabajar con el Google Glass, y que finalmente no funcionó. Sin embargo, por cada un porcentaje que no funcionó, tuvieron otros que fueron un éxito total, global. Entonces, esta mirada es una de los conceptos o criterios que me gustaría que queden un poquito en la mente, ¿no? Para ustedes. Después, en el caso del entorno, digamos, que les iba contando de por qué deberíamos tomarlo en serio, les quiero traer como dos ideas aquí. La primera es lo que sucedió con Nokia, ¿no? Nokia es una empresa también que se pueden ahí revisar. Es una empresa que en algún momento, entre los fines de los 90 e inicio del 2000, tuvo un liderazgo dentro de lo que fue la telefonía. Los primeros teléfonos universitarios que estuvieron de moda, de hecho, en el tiempo que yo estudié, los que más se utilizaban eran Nokia. Tenían una variedad de modelos, eran los más confiables, la batería era la que más duraba, eran buenos, ¿ya? Y al pasar de los años, ellos no reaccionaron, y lo que sucede luego es que a medida que sucede en los años 2008, 9, 10 y en adelante, ya con la década de 2010, es que van perdiendo participación, valor, y básicamente estuvieron, digamos, al borde del fracaso, ¿no? Entonces, acá lo que dice, ¿no? El CEO que estuvo en esa etapa complicada fue que en realidad ninguna compañía puede solo defenderse, ¿no? Lo que necesita, o sea, por más de que sea líder, si solo estás defendiéndote de nuevas cosas que suceden en el mercado, no vas a poder sostenerte, o sea, realmente en realidad no vas a poder sobrevivir. Y eso es uno de los motivos. El mercado y la competencia ya de por sí generan una presión mucho mayor. Mucho tiene que ver porque ahora todos tienen acceso a poder utilizar y probar las diferentes tecnologías. Entonces, todos los métodos que se han ido creando en los últimos años hace de que las compañías tengan a la mano, cualquier compañía del mundo, desde donde esté, no interesa la locación, tenga acceso a la tecnología, digamos, en general, como para poder hacer cosas diferentes. Y aquí, por ejemplo, un recorte último, luego de la pandemia, la empresa Airbnb, que seguramente también lo conocen, sufrió mucho, porque ellos se dedicaban al negocio inmobiliario, ¿no? de alquileres de corto plazo, y finalmente, digamos, aquí en la declaración, ¿no? Lo que cuenta el CEO que después de tanto construirla y ser una de las empresas que en ese momento eran también de las más grandes, y que valían mucho más que las cadenas hoteleras, sin tener ninguna propiedad como tal, no tener hoteles a cargo, lo perdieron casi todo en 6 semanas. En este caso tiene que ver con la pandemia. Pero, ¿qué van a hacer? ¿Qué hacen ellos ahora? Bueno, de hecho, ellos ya están trabajando en reinventarse, como se dice, y han podido reorientar su negocio utilizando todo el conocimiento que tienen, utilizando a los clientes que ya los tienen,
poder encontrar qué es lo que se le puede ofrecer ahora a esos clientes que antes podían viajar y quedarse en diferentes lugares y ciudades y alojarse y hospedarse. Pues ahora lo que ellos están haciendo es vender experiencias, como le dicen. Entonces ellos si entran a la página van a poder ver todo un menú de experiencias, por ejemplo, de clases de cocina con chefs tailandeses, de poder tener una sesión de yoga con una maestra, no sé, de especialista de tal país, etc. Entonces al final lo que están tratando de vender son experiencias, bueno, en este caso remotas todavía, pero vender experiencias a esos clientes que generalmente estaban acostumbrados a salir de su casa y a recorrer el mundo, ¿no? Que es lo que ellos tienen en su perfil. Entonces, también hay una tendencia muy fuerte en el mundo corporativo, ¿no? Con todo lo que les estoy contando, que son empresas que están un poquito más lejos de lo que es nuestro entorno, pero esto ya se ve en Sudamérica, también Latinoamérica, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, un recorte, en este caso de España, que tiene que ver con cómo las empresas están ahora apuntando al emprendimiento corporativo, ¿no? Todas están poniéndose, digamos, las pilas en eso. Los bancos son los que más han avanzado, de hecho, es cierto, en algunos de estos, y empresas de servicio también han avanzado mucho, con laboratorios de innovación, con fábricas de innovación. El emprendimiento es ahora una revolución, como dicen, en el corazón de la empresa, ¿no? O sea, ya a ese nivel es que empiezan las empresas a cuestionarse cómo esto tiene que aportar al día a día, ¿no? Acá, por ejemplo, otro recorte también en esa línea, que tiene que ver justamente con los profesionales, cómo deberían ir adaptándose, adecuándose, porque finalmente se hacen mucho más atractivos, ¿no? Como dice aquí, aquellas personas que son capaces de desarrollar un comportamiento emprendedor a través del descubrimiento, evaluación, son realmente las que van a, los que van a ser los más atractivos para este entorno en el que estamos viviendo, ¿no? Entonces ahí ya se va generando una habilidad más, una habilidad más. Antes me acuerdo que una de las habilidades que uno valoraba y que siempre repetían era la proactividad, el compromiso, el trabajo en equipo, ¿no? Y obviamente todo eso es importante y es básico y tiene que darse, pero ahora ya se van acuñando atributos como este, ¿no? O sea, tener espíritu emprendedor. Y en los job posting, que algunos pueden por ahí ver en el LinkedIn, también ya veo que en algunos casos también le añaden ese atributo. Esto es de gestión, esto significa que es de Perú. Emprendedor, es la pieza clave para el crecimiento de su empresa, también. O sea, ya las empresas están tomándose esto un poco más en serio, ¿no? Entonces, por eso un poco les comento aquí algunos retazos de la prensa. Ahora, ¿cuál es el dilema que tienen estas organizaciones modernas? Es que por cómo se mueven las cosas, que ya les dije que es ambiguo, complejo, que tiene riesgo, los negocios siempre están ahí, hay un año que es bueno, un semestre que es bueno, otro de repente no es tan bueno. Hay negocios como el que yo trabajo actualmente, que es la pesca industrial, donde dependemos en gran parte de cómo se comporta el mar. Si la biomasa está presente, si las condiciones climáticas se dan, si es que todo el ciclo natural hidrobiológico se ha comportado de manera estándar, las faenas de pesca y los barcos que salen industriales que salen a pescar van a tener eficiencias mayores, por lo tanto el procesamiento va a seguir su camino. Pero si no es así, si ocurre un fenómeno del niño o de la niña, obviamente todo va a cambiar. Entonces las empresas están tan pendientes de esa situación, de esa vorágine, de esos cambios que continuamente se dan en el negocio, están muy concentrados en lo que es la ejecución, que es la explotación, como se le dice. Quiere decir el resultado del año, de mi semestre, de mi quarter. Y eso hace de que los indicadores, las metas, los incentivos estén completamente alineados a que este año cumpla mi meta de ventas, cumpla mi meta de producción, etc. Y no deja mucho campo a lo que es la innovación o la exploración. Entonces lo que se busca aquí es que las empresas puedan hacer un equilibrio, o sea, instalar esta mentalidad en la que no solamente hay que hacerlo de siempre y hacerlo cada vez mejor, sino que necesitamos cosas nuevas, incorporar aprendizaje. Y así es como se forma la cultura de innovación, ¿no? Entonces ya también lo pueden por ahí buscar, por eso les dejo aquí algunos conceptos que luego ustedes los pueden profundizar con lo que son organizaciones ambidiestras, porque justamente hablan de esto, ¿no? De poder manejar ambos brazos
de lo que es la explotación, netamente, lo que es el día a día, el negocio, las metas del negocio, los objetivos estratégicos de negocio, y lo que son los objetivos a largo plazo utilizando innovación, ¿no? Entonces aquí, digamos, lo más resaltante de esto es esta palabra que la vamos a ver luego, que es trial and error, que tiene que ver con prueba y ensayo, o sea, ensayo y error, ¿no? Probar, error, eso un poco tiene que ver también con esto, ¿no? Entonces tiene que haber ese campo también para poder equivocarse. Cuando esto funciona bien, hay un gran impacto. O sea, les hablo de Microsoft porque en realidad es una empresa que es grande y todos la conocen, saben más o menos, interactuamos todo el tiempo con esto, con los productos, pero en algún momento ellos empezaron a perder liderazgo, empezaron a perder valor. ¿Por qué? Porque nacían los Google, los Amazon, y todos los sistemas, y además el sistema operativo de Apple también, que le hacía competencia, y Microsoft como tal ya no sabía qué tenía que hacer, si tenía que producir más, porque ellos fabricaban también laptops y fabricaban notebooks, y estaban en este mundo incluso del smartphone, pero en algún momento cambia de liderazgo, entra este CEO, como se ve aquí, él logra un crecimiento casi de quintuplicar la empresa, y esta frase es la que un poco lo que me queda a mí, es: nuestra industria no respeta la tradición, dice, ¿no? Solo respeta la innovación. Cuando habla de nuestra industria se refiere a la industria, en este caso, de Microsoft, que es la tecnológica, que tiene que ver con toda la era digital y también con todos los servicios de software, ¿no? Que él dice que es lo que él manda en su primer correo a los empleados, Y en realidad lo que él hace es replantear un poco, y lo que finalmente, después de, obviamente a él no se le ocurre por arte de magia, sino que después de haber hecho todo una intervención con los equipos de Microsoft, llegan a la conclusión de que ellos tienen que enfocarse en lo que es el cloud, todos los servicios cloud. Y de hecho, después de varios años o de algunos meses, digamos unos cuantos meses, todo lo que son las suscripciones del Office empiezan a tomar una fuerza y nuevamente toman liderazgo respecto a los servicios similares que existen, ¿no? Y nuevamente se posiciona porque en algún momento incluso se hablaba de que ellos podrían perder la batalla y que ya las personas dejen de utilizar el PowerPoint y el Office como uno lo conoce. Porque en realidad hay una alternativa súper buena, que es la de Google. Seguramente ustedes también la han usado. Y así como esa hay otras. Entonces, aquí es un claro ejemplo. Ahora, ¿cómo tiene que ver esto con las metodologías ágiles? Aquí yo, después un poco de lo que he ido conversando, hay un gran mensaje aquí. Debido a las características que ya les conté, que hay riesgo, que hay incertidumbre, que son proyectos que pueden fallar, que hay que poder, porque son cambios significativos, no se pueden dejar más variables al azar. El método debe ser riguroso, porque ya existe una buena cuota de incertidumbre aquí. Entonces ya no podemos dejar más al juego. Entonces, en ese sentido, hay una primera etapa interesante que tiene que ver con las metodologías, que es el design, que lo utilizan Design Thinking, seguramente todos lo han escuchado, pero tiene que ver un poco con lo que es identificar el problema. Y generalmente ese problema nace de una necesidad no atendida. Eso quiere decir que es donde uno va y descubre, y a raíz de haber identificado una necesidad, un problema, genera toda una serie de mecanismos para poder resolverlo, una solución. En este caso hay un porcentaje menor de las innovaciones que funcionan al revés, donde uno primero crea la tecnología, una tecnología excelente, espectacular, y después va al mercado y la coloca y dice, a ver, bueno, esta tecnología es buena, a ver, quiero que la usen. Eso en realidad pasa muy pocas veces. Lo normal es que cualquier solución responda a una necesidad real de las personas. Por lo tanto, tiene que estar centrado en las personas. Y lo que se busca en muchos casos es validar realmente la deseabilidad, es decir, realmente si las personas lo usarían, si las personas lo entienden y lo podrían adoptar esta nueva solución. Me refiero aquí a clientes, a trabajadores, a proveedores, a cualquier persona con la cual se quiera hacer un trabajo de innovación. Y finalmente tiene que ser estructurado, ¿no? Por eso es el tema de la ideación. Hay una empresa, una agencia de diseño mundial que se llama IDEO, que por ahí también pueden revisarla en YouTube o en Google, que es especialista en esto. En los tiempos pre-pandemia se acostumbra mucho este tema de todos estos brainstorming y de sesiones de ideación que se utilizan llenando todos los murales de los post-its, pero realmente
hay todo un sentido de por qué se tiene que hacer todo esto, ¿no? En las etapas. Obviamente, aquí no lo voy a profundizar, pero ustedes por ahí que han leído o estudiado saben que esto tiene toda una etapa y tiene todo un proceso, y además, ahora, todo esto se puede hacer en digital también, ¿no? Con las plataformas de Miro, de Mural, donde todo esto se replica, ¿no? Entonces realmente se tiene que seguir haciendo de esa manera, ¿no? Saltarse una etapa del proceso es riesgoso. Como ya les dije, lo ideal aquí es poder cumplir un poco el método, ¿no? Como segunda gran parte está la experimentación, donde lo que se busca es que si hay una solución, hay una idea que sea por ahí, ya se ha conversado con los usuarios o con el cliente, de alguna manera es probarla. Pero esa prueba debería ser de baja escala, debería ser, como se le dice, un piloto, y deberían ser varios, o sea, deberíamos ir probando en terreno hasta que la solución puede evolucionar poco a poco. ¿Cómo evoluciona? Con el feedback de las personas, de los usuarios que te van diciendo qué opinan, y qué piensan y dónde pueden mejorar. Esto genera aprendizaje y finalmente se va viendo si es factible esa solución. A toda esta corriente y toda esta metodología se le puede enmarcar dentro de lo que es Lean Startup, que también seguramente lo han escuchado, pero aquí lo aprovecho de poder relacionarlo un poco con el método. Y aquí, por ejemplo, esto es una imagen que a mí siempre me llamaba la atención, que es experimentar significa poder probar también el concepto, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, hay una serie de artefactos que lo que se buscan es probar un nuevo producto, es un peine, y lo que se hace con los diferentes modelos que están hechos a bajo costo, realmente con bajo presupuesto, es realmente ver cómo es que los usuarios se desenvuelven con esto. Entonces, al final, con unas piezas de masa, con un poco de masa más unos papeles pegados, finalmente se puede hacer experimentación, ¿no? Entonces, esto es un poco la gracia. Y esa experimentación es lo que se le denomina los pilotos. Los pilotos, si también por ahí lo han escuchado, tienen que ver con la expresión mínima para poder presentar, experimentar y evaluar una idea. Que tienen que ser en general de baja fidelidad, que tienen que tener bajo presupuesto, ¿no? Ese es un poco el concepto, y además permite ver que las funciones esenciales puedan comprobarse esas hipótesis. Cuando nos enfrentamos a este tipo de ideas, de innovación, en este caso de proyectos, todo nace de una escala pequeña, y a medida que va creciendo, para hacerlo crecer y para que tome fuerza, ya va pasando por las etapas que estamos mirando, pero cuando empieza, realmente lo que se quiere probar es lo esencial de la idea. No se necesita crear el producto para poder comprobar la función de la idea o de lo que se está pensando instalar. Y eso es lo que se llama también el MVP, el mínimo producto viable, del cual también seguramente han escuchado mucho, porque además, con todas las startups, esto es como se pone de moda. O sea, realmente los que buscan las startups, por ejemplo, es poder fabricar MVPs de manera dinámica que les permita probar que su idea funciona, que su solución de negocio funciona. E incluso hay empresas o startups que logran recoger fondos y financiarse solamente con MVPs, o con pilotos, o con prototipos operando, ¿no? A baja escala. Entonces, realmente, eso es otra forma de verlo, ¿no? Imagínense, hace algunos años, cuando estaba de moda todo el tema del PMI, y bueno, incluso antes de eso, cuando hacemos proyectos, uno tenía que esperar hasta que el proyecto se termine completamente, si no, no había nada, o sea, no tenías que esperar hasta que se termine. Hoy eso cambia, de hecho el desarrollo del software también cambió, y ahora se utilizan lo que son Scrum, ¿no? Metodologías ágiles para poder desarrollar de manera iterativa. Una idea importante es, que ya les había comentado, es que el tema del fallo. El fallo es diferente del fracaso. De hecho, en inglés estos términos como que se notan mucho más marcado la diferencia. Pero cuando hablamos de fallos, hablamos de incidencias, de desviaciones que ocurren a la medida que nosotros estamos construyendo la solución. Entonces, si nosotros somos capaces de identificar esos fallos de manera oportuna, anticipada, evitamos que sean irreversibles. Porque en el momento que ya son irreversibles, quiere decir que, por ejemplo, si está construyendo las líneas de un tren y no hubo un buen dimensionamiento
del suelo o del ruido y se construyó en un lugar donde por ejemplo, genera impacto ambiental o ruido ambiental, esa prueba, digamos, esa prueba debió haberse hecho en algún momento temprano dentro de toda la etapa de diseño. Porque ya al momento que se empieza a colocar el fierro, obviamente resulta irreversible. ¿Qué significa? No significa que no se pueda deshacer. Sí se puede, pero el costo es muy alto. Entonces, aquí donde, por ejemplo, Jeff Bezos, ustedes deben conocer también muy bien, que es, que bueno, es uno, digamos, de los líderes aquí más emblemáticos de estos últimos años. Él habla de una cosa en la que somos especialmente distintos, habla, ¿no? Hablando un poco de su empresa de Amazon, es que son en el fallo, dice. Son el mejor lugar de la Tierra para fallar. Tenemos mucha práctica. Y es un poco lo que les decía, ¿no? Eso es otra forma también de enfocar. Entonces, cuando a ustedes les toque ir ahora a sus respectivos prácticas o empresas, tampoco va a ser tan cotidiano este lenguaje. Pero en la medida que ustedes lo tengan claro, pueden ir incorporando este tipo de ideas con sus supervisores, con sus jefes, porque finalmente el mundo está empezando, el mundo laboral está empezando a permear o se está empezando a recibir toda esta serie de ideas, de conceptos, y ya se están empezando a aplicar. Entonces, en la medida que ustedes también tengan claro eso, les va a ser de base para poder animarse a poder plantear ideas, ¿no? Plantear ideas y poder, obviamente, de manera controlada, ¿no? Por eso es que está todo el tema del bajo presupuesto también. Ahora, como resumen, digamos, de toda esta parte, es que existe realmente un engranaje muy, muy notorio y lógico en lo que son las etapas. Ya les conté, la primera etapa de definición del problema, o la segunda etapa que tiene que ver con la experimentación, y la tercera que tiene que ver con la ejecución. Y aquí un poquito es que se ve como en el design thinking, por ejemplo, está todo digamos, el descubrimiento que se le llama, de empatizar, definir, idear, etc. Pero una vez que se llega a ese momento, se empalma con Lean Startup, que es otra gran corriente, y de hecho aquí hay el libro que es el método del Lean Startup, es súper recomendable para que por ahí lo puedan leer, es un libro realmente muy digerible, que hablan con todos los conceptos de esto, el Lean Startup, y aquí se ve de manera iterativa cómo lo más importante es aprender, probar, experimentar, y si en algún momento vemos que hay que ajustar o pivotear, como se le dice aquí, pivotear, que es cambiar algo dentro de la idea de la solución, y volver a iterar y seguir construyendo, ¿no? Y en el momento en que esto está listo para pasar, le da la posta a lo que sería la ejecución, en este caso Scrum, allá el Scrum, donde se utiliza también toda una serie de lógica iterativa para poder desarrollar el producto de manera faseada, donde no se tiene que esperar a que pase todo el proyecto para poder darse cuenta de que una funcionalidad esencial no estaba bien dimensionada, no estaba bien construida, bien hecha. Entonces, esto de aquí es un gráfico bien interesante y tiene que ver justamente enlazando las dos etapas, ¿no? La etapa en general es la etapa del problem solving, que es la resolución del problema, y la etapa de la ejecución, ¿no? Netamente, ¿no? De implementar la ejecución. Pero esto obviamente no acaba ahí, ¿no? Luego, lo que no está puesto aquí, y tampoco, bueno, ya no lo incluí como parte del conversatorio ya por tema de tiempo, y porque esto es como unos primeros grandes conceptos, es que luego que se instala algo, un cambio dentro de la organización, viene la etapa de acompañamiento, del manejo del cambio, del change management, del cambio cultural y todo eso, que claro, que es ya motivo de repente de otra conversación, pero también tiene mucho que ver con el éxito, ¿no? También va a definir en gran parte el éxito. Así que esto es un poquito el resumen de lo que acabamos de mirar. Finalmente, lo que quiero ahora compartirles es un poco tratando de sintetizar lo que les he contado, porque me interesaba traerles a colación todos estos ejemplos, enlazarlos con los conceptos, enlazarlos un poquito con la metodología para que podamos interiorizar de lo que realmente esto es una metodología que se está formando, donde hay mucho que aprender además, porque también continuamente se está renovando. Pero hay algunas ideas clave, o algunos criterios que yo les puedo transmitir.
Lo primero es que, como han visto, no existe una fórmula mágica aquí. O sea, no existe un framework o una herramienta o una consultora o un equipo, o no existe, digamos, una plataforma donde uno va a poder mágicamente encontrar soluciones a los problemas de sus empresas o donde ustedes trabajen o de sus negocios o de sus emprendimientos. No, no va a haber. No es una fórmula mágica. Eso es lo primero que hay que tener claro, ¿no? Ni Design Thinking, ni Lean Startup, ni Scrum son fórmulas mágicas, ni siquiera combinadas. Por lo tanto, es bueno conocer las metodologías, debemos conocer la metodología, debemos aprender, debemos leer. Aquí hay mucho material de lectura. Yo los invito un poquito espero un poco de haberles despertado también la curiosidad de poder leer un poco más de esto, porque es una bibliografía súper didáctica que hay, y además todo en la mayoría de las cosas en Internet, donde entender eso te permite estructurar el trabajo, porque el poder tener más herramientas en la mochila te permite, por ejemplo, identificar oportunidades. Cuando uno va y empieza a trabajar en una empresa, generalmente lo que hace al inicio es aprender del negocio. Pero mientras uno está aprendiendo el negocio, la posibilidad que te da todo el poder haber entendido todo cómo funciona el método, y además de entender de muchas referencias de cómo se trabaja esto en otras empresas, es que rápidamente uno va conectando y va viendo el aprendizaje, la inducción o digamos el trabajo cotidiano desde la óptica de la oportunidad, y de la oportunidad de negocio. Porque, como les digo, aquí lo que queremos es que los colaboradores, nosotros podamos empezar a pensar y a sentir el negocio, ¿no? De cómo el negocio en el que estamos, en este caso, porque en este caso estamos hablando de que uno forma parte de una organización. Y, en realidad, ¿por qué debemos conocer el negocio? Podemos conocer y preocuparnos por aprender. Es porque, en gran parte, esto tiene que adecuarse al contexto. O sea, como ya les dije, no es fórmula mágica. Entonces, lo básico aquí es como se le llama en Lean o en Toyota, es ve al gemba, o sea, ve al lugar de trabajo donde ocurren las cosas, ve al piso. Entonces, esto es algo que a veces no se dice mucho en la bibliografía o en los casos. Cuando yo les cuento todos los casos de éxito, suena a que eso se hace dentro de un laboratorio, como si fuera un lugar, así como la NASA, en donde nacen las ideas de forma espontánea, pero en realidad no es así. Lo que yo les puedo transmitir, ¿no? por los ideas, algunas exitosas, algunas fallidas en las que he podido participar, es que realmente uno debe de ir al lugar donde ocurren las cosas. En ese momento y en ese lugar es donde se recoge la mayor cantidad de información realmente sustanciosa, relevante, que te permite encontrar realmente el problema, identificar y encontrar el camino. Entonces, y además se te evita, como les decía, que luego puedan haber fallos posteriores, porque entender el proceso es básico. Entonces, una recomendación aquí y un tip es que realmente, antes de poder elaborar cualquier idea, porque a veces uno tiene ya la idea preconcebida, vamos a una empresa y nos damos cuenta de que hay problemas con los formularios que llenan los operadores en la planta, porque lo hacen de manera manual, lo hacen en papel. Entonces decimos, aquí podemos aplicar una mejora, que luego se puede convertir en innovación, dependiendo del tamaño. Pero en ese momento puede ser una mejora. Y esa mirada de cuestionar, de mirar, vale, pero de repente inmediatamente nos vamos a la computadora y armamos un Google Forms, armamos por ahí rápidamente unos formularios digitales, lo enlazamos, todo, y vamos y se lo entregamos. Le decimos ya, ahora ya tienes el formulario todo, pero no nos damos cuenta, tal vez, que esos trabajadores no pueden utilizar tablet, ni smartphone, ni no tienen una computadora a la mano, porque las condiciones de ese lugar de trabajo no lo permiten, porque hay vapores, porque hay situaciones de calor, de riesgo, etc. Y que por eso es que están utilizando el formulario de papel. Entonces, es un ejemplo bien simple, pero a eso un poco me refiero con el hecho de ir a ver, ir al go and see, como dicen, ¿no? Ir a ver realmente cómo funciona el proceso. Ahora, ¿es posible empezar de forma gradual? ¿Es posible hacerlo con bajo presupuesto? Ya vimos que sí. No necesitamos, para probar la idea, para poder ustedes hacer algún proyecto, una idea,
por ahí plantear una mejora e incluso identificar una problemática realmente interesante donde puedan generar una idea de innovación, ni siquiera necesitan presupuesto al inicio, porque realmente el primer prototipo que van a hacer ustedes cuando le quieran contar esto a su supervisor, a su jefe, es la pizarra, probablemente, o es el papel, ¿no? En el caso de que ya puedan ir, digamos, que se trabaje de manera presencial, por ejemplo, en las fábricas, ¿no? Donde se trabaja de manera presencial. Entonces, o la computadora, pues el PowerPoint, ¿no? En realidad hay varios, incluso software y plataformas donde uno puede maquetear, puede hacer maquetas o lo que se llama mockups y poder trabajar esto en horas. No necesitas hacer ninguna app, ni web, ni nada. O sea, ya todo está ahí para que uno simplemente utilizar. Entonces, realmente se puede hacer estas ideas con bajo presupuesto. Finalmente, el gran mensaje o gran consejo que a mí que engloba todo lo que acabamos de conversar es cuestionar las cosas, pensar fuera de la caja. Entonces, esto es una frase que se utiliza mucho, pero realmente cuando uno va a las empresas se da cuenta de que generalmente no se piensa fuera de la caja. Generalmente uno siempre está limitado por cómo se están dando las cosas de manera en la inercia, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a preguntarse qué pasaría si hago tal cosa, qué pasaría cuando empieza a pensar de esa manera, encuentra oportunidades. Entonces, en el momento en el que empezamos a entrenarnos, es como una gimnasia que vamos practicando, en la cual nuestra mente se va acostumbrando a mirar de esa manera en los entornos, a mirar de esa manera las situaciones y analizar la información desde el punto de vista de oportunidad. Entonces, donde veamos un poco de tierra y un envase, rápidamente lo que estamos viendo en realidad es la posibilidad de hacer una maceta. Entonces, eso es un poquito lo que les quiero compartir. Me he pasado del tiempo, disculpen. Entonces, quería saber si habían por ahí algunas preguntas. Muchas gracias, César, por toda la explicación detallada y profunda también con algunos temas y conceptos. Les pedimos a los asistentes que tienen alguna pregunta ponerla en el chat o levantar la mano en el audio. Yo tengo registradas algunas preguntas en el formulario, así que mientras vamos a ese par de preguntas, voy a dejar también en el chat la encuesta de satisfacción que nos permite seguir mejorando en cuanto a los horarios y los temas que siempre traemos. Okay, a ver, si alguien tiene una pregunta. ¿No? También digo si la pregunta, para el profesor dice que son 15 minutos de pregunta y eso es regular. Perdón, Rubén, ¿deseas hacer alguna pregunta? Hola. ¿Me escucha? Bueno, los invitamos a poner las preguntas en el chat o por audio, como ya mencioné. A ver, las preguntas que tengo en el formulario son, hay una pregunta que nos hacen César, ¿qué recomendaría para sustentar el presupuesto que involucraría para aplicar innovación? Ya, buenísimo, lo contesto directamente. Como les había comentado, aquí la idea es poder demostrar primero de que las ideas de innovación pueden generarse de manera gradual, lo cual quiere decir de que lo que pueden hacer en principio es identificar ese presupuesto mínimo que necesitan, porque en el tiempo van a necesitar más, pero ese presupuesto mínimo les va a permitir probar, les va a permitir comprobar y validar algunas ideas. Entonces, el beneficio de poder utilizar un presupuesto menor al inicio es que ustedes puedan luego ir por una segunda, una tercera etapa e ir pidiendo, digamos, el presupuesto, en este caso de manera gradual. Eso es a nivel de proyecto. A nivel de organización, si quieren, si les toca ir a revisar el presupuesto anual, donde se revisa todo el budget y se dice, este año queremos gastar tanto en innovación, bueno, eso es muy difícil. Realmente eso hasta las compañías más grandes les cuesta destinar y decir, quiero destinar 3, 4, 5% a innovación. Pero lo ideal es partir de a pocos e ir mostrando resultados. O sea, si ustedes están empezando a hacer esto, lo mejor que pueden hacer es tener algún ejemplo donde puedan aterrizar y puedan demandar de forma concreta alguna idea que puedan probar en bajo costo y llevar resultados. Cuando ustedes le muestran eso a los gerentes, a los jefes, de que hay resultados con bajo presupuesto, cada vez la confianza va a permitir generar mayores partidas de inversión, que debería ser gradual. Eso es mi recomendación.
Perfecto. Perfecto. Bueno, invitamos a quienes tengan más preguntas, también lo pueden hacer por el chat o activar su audio. Vamos con la segunda pregunta. ¿Toda innovación es buena para la empresa? Probar las ideas que van dentro del marco de la innovación es bueno, pero tienen que hacerse dentro de la metodología. Probar ideas o hacer actividades aisladas que no están siguiendo con rigurosidad el método, no siempre es bueno, porque lo que significa es que estás dejando muchas cosas al azar, por lo tanto puede fallar. Entonces, si uno sigue con rigurosidad la metodología y está seguro de lo que está haciendo en cada paso, cualquier idea que se pruebe debería ser buena. Obviamente tiene que tener una lógica, ¿no? Tiene que atender una necesidad, tiene que tener la validación de las personas que están involucradas en ese proyecto, en esa área. Pero en general, si me preguntan así, si uno sigue el método, sí. O sea, la idea es probar, ¿no? Eso es en principio. Que lo que hay ahora más bien es escasez de ideas y escasez de pruebas. A las compañías les cuesta mucho poner en práctica este tipo de ideas. Entonces, eso. Genial. Gracias, César. Tenemos una pregunta en el chat que menciona ¿cuál es la mejor forma de recaudar fondos cuando la idea ya se probó y funciona? Bueno, en este caso, digamos que escapa un poco a lo que sería el intraemprendimiento, porque digamos que esta pregunta me la imagino más para lo que es una idea de negocio tipo startup. O sea, ustedes se dan cuenta de que existe una necesidad no atendida en la comunidad o en la sociedad o en general, en el mercado, digamos, y encuentran una solución, la prueban, una vez que la idea dicen ya está probada, que funciona, utilizando algún piloto, prototipo, MVP, y la mejor forma de recaudar fondos, en realidad hay muchas. O sea, hay muchas ahí que tienen que ver desde financiamientos del Estado, con los programas y los concursos que tiene el Ministerio de la Producción, y varios departamentos como Innovate Perú, Estará Perú, y bueno, y algunos otros concursos que pueden revisar ustedes en internet, que hay varios también ahora, a raíz de la pandemia. O con instituciones como los que son la Capital Semilla, donde hay varios también que pueden revisar también en internet que tienen que ver con financiamiento de varias instituciones privadas, incluso algunas universidades que también lo tienen, o fondos de inversión, pero gradual. O sea, la idea es ir madurando, ¿no? O sea, eso es un poquito también la idea, porque los requisitos que ya te van pidiendo las diferentes entidades privadas para poder invertir dinero es generalmente ya tener una atracción. O sea, una atracción significa que ya ha podido recoger y asegurar que puede generar rentabilidad en el tiempo. Entonces, pero en realidad sí, es un ámbito muy bonito, ya sería motivo de otra conversación. Genial. Creo que levantó la mano ingeniero Alarco. Sí, César. Yo quería aprovechar para felicitarte por la exposición, muy interesante. Y viendo el tipo de preguntas que han hecho, también complementar un poquito. Una de las cosas que considero yo que es muy importante para una empresa que quiere entrar en este tema de innovación, ¿no? Es primero preguntarse cuál es el propósito, ¿no? Es decir, innovación, pero que tenga un propósito. Si no hay un propósito, bueno, probablemente vayan a perder tiempo, vayan a perder dinero y vayan a tener decenas de ideas que van sin rumbo. Es decir, en el caso de la empresa donde yo trabajo, que es una empresa de ingeniería y construcción, por ejemplo, hace unos 6 años comenzamos a ver innovación, abriendo, digamos, estos concursos para que puedan sugerir, pero la idea era cómo podemos hacer para ser más eficientes durante los procesos de construcción. Entonces, todas las ideas de innovación tenían que tener un beneficio de aumento de productividad o lo que es lo mismo, reducción de costos durante la construcción. Porque el propósito final era decirle a nuestros clientes que con todas las herramientas de innovación que podíamos implementar en obra, podíamos reducir el costo de construcción de la obra hasta en un 10%, aplicando 10, 15 o 20 innovaciones pequeñitas, cada uno aportaba un poco, pero si no se tiene una idea de cuánto queremos ganar como empresa a través de la innovación, entonces perdemos el rumbo, ni siquiera tenemos una idea de presupuesto, cuánto invertir en innovación, ¿no? Entonces,
para todos debe ser muy importante. La innovación sin propósito no tiene mucho sentido, ¿no? Sí, perfecto, de acuerdo con eso. Muchas gracias por la intervención. Vamos con la última pregunta. Recordarles que por favor puedan llenar la encuesta de satisfacción, ya que nos permite traerle nuevos temas para la programación de los martes empresariales. Ok, Paul Ortiz nos pregunta, ¿qué hacer cuando nadie de tu empresa cree en estas ideas? ¿Cómo podría empezar? Bueno, eso es un buen punto porque generalmente, como les decía, las empresas y las personas, porque las personas son las que hacen la empresa, en los diferentes rangos o jerarquías están tan involucradas dentro de la inercia de la operación, tan metidas en lo que es apagar los problemas y solucionar los problemas de la ejecución del negocio, que a veces incluso no les da el tiempo, la energía ni la mente para poder estar mirando y evaluando estas nuevas oportunidades. Cuando vienen, digamos, mentes más frescas, empiezan a detectar cosas, empiezan a proponer, es un poco lo que sucede también ahora con lo que les va a suceder a ustedes. Lo ideal, primero, yo les recomendaría es encontrar a un sponsor, a encontrar dentro de la organización a una persona a la que ustedes puedan ir prendiéndole primero y ir sembrando explicándoles, diciéndoles cómo sería, llevándole ya algo estructurado, poder, digamos que ir poco a poco generando esa confianza y como se dice, ir socializando un poquito la idea. Una vez que uno tiene un sponsor que puede ser un supervisor, un jefe, porque en realidad uno podría buscar a alguien de confianza o con quien trabajas, a quien reportas para poder generar ese momento en el que evalúen juntos la idea, convencerlo, ¿no? Y si al final no la tiene, buscar otro, ¿no? Pero la idea digamos que buscar siempre al menos 1 o 2 personas que puedan ser de sponsor para que con eso pueda ayudar a facilitar a que esa idea se lleve a otra mesa, a otra instancia donde se pueda evaluar y generar equipo. Porque también aquí es importante el equipo que se genera, ¿no? Y demostrarles que en realidad se puede partir probando y haciendo las etapas primeras de toda esta, como les he contado hoy, con bajo presupuesto, bajo energía. No tienes que instalar nada, no tienes que comprar o formar un equipo de 5 o de 8 personas, no. O sea, la idea debería ir creciendo y evolucionando de forma gradual, ¿no? Entonces, pero siempre buscando a un sponsor. Así que para eso es ideal prepararse y hacer una buena sustentación también de lo que ustedes están haciendo, ¿no? Con todo lo que un poco les he explicado ahora, ¿no? ¿Qué propósito tiene? ¿Qué problema soluciona? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué vas a utilizar? ¿Hay referencias en el mercado? ¿Dónde están esas referencias? ¿De qué tamaño sería el impacto si funciona? ¿Cuáles serían los pasos para empezar? Bueno, eso podría ser también motivo de otra charla.